Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Viridiana Ríos, Luis de la Calle y Sabino Bastidas, vamos a debatir sobre la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, la llegada de Arturo Herrera, las implicaciones que esto tiene para el gobierno de López Obrador. Después va a estar con nosotros Javier Coello Trejo. Él es el abogado de Emilio Lozoya. Con él vamos a analizar todas las denuncias en contra del exdirector de Pemex por los 3 casos en los que está involucrado. El caso de Odebrecht, el caso de agronitrogenados y el caso de Fertinal. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. La noticia de la semana, sin lugar a dudas, ha sido la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, la llegada del nuevo secretario Arturo Herrera. Y para seguir analizando, debatiendo este tema, sus implicaciones, está con nosotros, como todos los jueves, Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Luis de la Calle, buenas noches, Luis. Buenas noches. Y Sabino Bastidas. ¿Qué tal, Leo? Sabino, ¿Cómo estás? muy buenas noches. Viri. Empezamos contigo, Viridiana. ¿Cómo viste la renuncia de Carlos Ursúa? Bueno, creo que se ha discutido muchísimo las razones de la renuncia, la carta durísima. Me gustaría enfocarme un poco más en cuál creo que debe ser la labor de Herrera ahora que tome pues las riendas de la Secretaría. Sí. Creo que hay una cuestión fundamental que motiva la salida de Ursúa, y es una diferencia en cómo concebimos la labor del técnico. Nosotros estábamos acostumbrados por 36 años a que el técnico básicamente tomara decisiones, informara a las personas que estaban en el poder sobre cuál era la decisión más acertada, y las personas en el poder aceptaran este consejo. Hoy en día la técnica está supeditada a la política. Y ese es el cambio más importante de la administración de López Obrador. Entonces López Obrador dicta y la gente cercana a él dicta qué es lo que va a hacer, y el técnico, su labor, tal cual como un técnico plomero especialista, tiene que implementar lo que se dicta en las altas esferas. Esto claramente pues implica que se violen algunas de las premisas técnicas, porque la política no puede encontrar en ocasiones una salida suficientemente adecuada para los problemas nacionales. Ante este dilema, Herrera, que es un técnico tradicional, que de hecho viene del Banco Mundial, sí, o sea, en realidad es un técnico tan técnico como Ursúa, Sí, sí. Pues debe enfrentar la disyuntiva entre si va a cometer el mismo error de Romo, es decir, ¿De Romo? tratar de... Sí, perdón, de Ursúa. Es que también un Romo sí, está ya sé. por ahí. Fue un gran lapsus. Exacto, sí. ¿Qué diría Freud? ¿Qué diría Freud? Que fue, sí. Un gran lapsus. Exacto. El error de Ursúa, que fue tratar de aconsejar, tratar de hacer esta labor prácticamente impositiva, o si va a tener la inteligencia emocional y la inteligencia política para lograr que sus ideas técnicas sean aceptadas por el ala más radical de la 4T. Entonces, Sabino. A ver, yo creo que el problema, México y el mundo necesita un proyecto de izquierda, y no existe un modelo político, económico de izquierda ya diseñado. No lo hay. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador está enfrentando el no tener un modelo de izquierda alternativo. Sabe lo que no quiere, pero no sabe con qué sustituir. Sí. No lo está haciendo, no lo está construyendo, no tiene un ideólogo pensador o alguien que lo esté trabajando, no tiene un grupo de trabajo. En este momento, en estas circunstancias, sería ideal que un gobierno de izquierda estuviera pensando cuál es ese modelo alternativo económico que se requiere. Deberías atraer a personas cercanas que han estado con interlocución con el presidente, como Santiago Levy, Rogelio Ramírez de la O, el propio, los 2 subgobernadores del banco incorporados en esta administración, 2, 3 economistas talentosos, la izquierda mexicana en esta coyuntura. Y eso es un tema mundial, ¿eh? Es un tema mundial, claro, por supuesto, no tiene nada de culpa de discutir ese tema. No. Habría que traer el estudio de qué es lo que está haciendo Corbyn y qué es lo que está haciendo Sánchez y qué es lo que está haciendo Europa, y cuáles son los debates en el Parlamento Europeo y cuáles son los debates en Estados Unidos, y ver a Bernie Sanders y discutir el tema. No es vergonzoso que no sepamos claramente cuál es el proyecto. Sí. El otro problema, claro, es un problema estrictamente de visión. Yo creo que el presidente está teniendo una visión muy administrativa del ejercicio del gobierno. Caray, yo al revés.
días lo no veo. está utilizando, es un desastre administrativo. Pero no está utilizando todos los instrumentos de poder político del Estado mexicano. O sea, no está haciendo una política fiscal, no está haciendo una política de competencia económica, una gran política de procuración de consumo, una gran política de generación de investigadores. O sea, yo me imagino, por ejemplo, en este momento desde la izquierda, me encantaría ver un proyecto que estuviera pensando en tener los 7,000, 8,000 investigadores por cada millón de habitantes tratando de revolucionar el conocimiento, una política de medio ambiente con la visión económica del medio ambiente. Toda esa parte es la que no estamos generando y tengo la impresión de que es ahí donde pierde la brújula y se está enfrentando el gabinete, se está enfrentando el equipo de López Obrador. Tengo noticia de varias reuniones de varios comités, inversión extranjera, varias reuniones dentro del gobierno, en donde los subsecretarios se pelean en la reunión y tienen diferencias porque las visiones económicas son muy confrontadas. Hay algunos muy ideológicos, sobre todo en el sector energético, en algunas materias, y hay otros que entienden la realidad. Cuando el presidente de la República dice, me entregaron mi Plan Nacional de Desarrollo, y se parecía al de MID y al de Carstens, tiene razón, pues no ha hecho un proyecto alternativo al de MID y al de Carstens. Bueno, él cree que sí, el que presentó, que es su discurso de toma de posición. Pero no lo tenemos, o sea, el país no lo tiene. Sí, claro, real. El país no lo tiene. Cuando le entiendo su frustración, porque que le enseñen el Plan Nacional de Desarrollo, claro, está anclado en la globalización, está anclado en la propia ley de planeación, está anclado en las necesidades del país. Pero eso es Ursúa. Pero habría que pensar, la necesidad que tiene el presidente es cómo respondo a un mundo en donde yo tengo claro el diagnóstico, pero no tengo clara la solución. Bueno, es tan claro este tema de que no hay todavía una alternativa al neoliberalismo, que ni siquiera hay un concepto que lo englobe, ¿no? Que ayer alguien habla del postneoliberalismo. Bueno, es un mal, ¿no? Es horrible hablar del postneoliberalismo. Se necesitan hasta un nombre, ¿no? Claro, necesitan hasta un nombre, no hay nombre de esa corriente, pero en todo el mundo. Bueno, porque no hay proyecto, tampoco hay nombre. Creo que ese es. Luis. Pero esa no fue la razón por la que renunció Ursúa. Sí. O sea, no es una diferencia ideológica. Sí. Carlos Ursúa es un socialdemócrata. Sí. Y es un técnico. Tú lo conoces muy bien. Pues claro, estuviste aquí en estas mesas. Yo quiero recordar que Luis de la Calle comenzó en Foro TV en un programa con Carlos Ursúa. Durante varios años. Ya luego lo trajimos aquí a la hora de opinar, por fortuna. Ahí sí había buenos debates. Estos no son los que Debates de economía. Uy. Por eso no nos quieren a los tecnócratas. ¿Qué diría el doctor Freud? También. Exacto. Es la mesa de opinar con el doctor Obviamente, Freud. Andrés Manuel López Obrador tiene un desprecio por la tecnocracia. Sí. Pero los economistas de izquierda son mucho más técnicos que los de derecha. Ah, caray. Claro. A ver, eso está interesante. A ver, claro, venga. porque el de izquierda quiere manejar todo. Sí. O sea, entonces requieres una estructura técnica mucho más pesada para hacerlo. El economista que es liberal y que cree en el mercado es mucho menos intervencionista, entonces tiene que ser mucho menos técnico, porque deja que los individuos y las empresas decidan por él. En cambio, el que quiere centralizar el gasto y que el papel de baño en Hermosillo se compre en la Ciudad de México, se requiere una experiencia técnica mucho más fuerte. La razón por la que renunció Carlos Ursúa está relacionada, uno, con el menosprecio por la tecnocracia, es cierto, Sí. por esta idea de que las decisiones ahora se toman en Palacio Nacional, la economía se maneja en Los Pinos, nos fue muy mal cuando se hizo Ahora en Palacio. esa idea, Sí. pero sobre todo porque Carlos creo que no encontró la manera de realmente influir. Y fue perdiendo el ámbito de acción del secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda tiene muchas responsabilidades. Y se quedó sobre... Es después del presidente el funcionario más importante del gobierno federal, creo yo. Pero se quedó... Pues ya no, ahora es Raquel Buenrostro. Se quedó... Bueno, ¿cómo puede ser uno? No, bueno, pues ese es Y el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. A ver, perdón, Ese es que el punto. termina. O sea, Sí, el sí. secretario de Hacienda tiene las responsabilidades, digamos, del manejo del programa económico. Sí. El Plan Nacional de Desarrollo no lo pudo sacar. Del manejo de la deuda pública, que es el trabajo de Arturo Herrera, que es donde tenían más espacio de acción. El gasto público, que en el fondo ejercía o ejerce el oficial mayor. La recaudación de impuestos, cerraron la subsecretaría de Ingresos, desde mi punto de vista fue un tremendo error. Y no tiene el control del SAT. Se quedó sin Y poder. la dices banca tú. de desarrollo, que es Se la dieron a la Romo. otra responsabilidad, la tiene Romo. Entonces tú eres el secretario de Hacienda y tienes 5 áreas de acción y te dejan una.
Sí. Y no puedes influir en el presidente de la Y República. tu jefe es López Obrador. Y tu jefe es López Bueno. Renuncias. En términos- La pregunta importante es Sí. Herrera. si Herrera Creo sí. está de acuerdo con la carta de Pues yo Carlos creo que Ursúa. sí, porque Y entonces, ¿cómo- no es tonto y sabe Bueno, que, entonces- que va a continuar sobre esa ruta. ¿Cómo piensa él o qué activos trae a la mesa para empezar a cambiar la dinámica y que tenga un secretario de Hacienda que ¿O en el no? fondo pueda funcionar? Pero ¿O no? tú ves a Herrera diciéndole O al tragarse ese presidente- sapo Bueno, de ayer dijo el un secretario presidente, de Hacienda de este tipo. Convencer a Herrera sobre dos bocas va a ser muy fácil. Sí. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Y eso va a ser súper importante porque el país, estamos en una coyuntura donde tenemos todos los meses de este año caídas cada mes en los flujos de inversión, Es correcto. en maquinaria y equipo, Sí. en infraestructura. Se está cayendo. Por un conjunto de razones. Sí. Y se requiere un cambio de señales para que eso se modifique, porque si seguimos con una tendencia de no invertir, nos vamos a dar con una pared. Y el trabajo del secretario de Hacienda es quizá el más importante para hacerlo. Y si no puede influir, porque no hay gabinete en este país, No. en la toma de decisiones para cambiar el rumbo económico del país, creo que el secretario de Hacienda no puede ser exitoso. Y entonces el trabajo de Arturo Herrera va a ser convertirse o revertir una situación en la que el secretario de Hacienda ha dejado de ser menos importante. ¿O no, Viridiana? Los técnicos más efectivos de este gobierno, Leo, van a ser los técnicos que sepan jugar política. Y creo que eso es algo que no hemos visto Ese y es que un no buen hemos punto, puesto creo sobre que la tienes mesa. razón, sí. Herrera va a ¿Quién, ser. por ejemplo? ¿Quién? Yo creo que Herrera tiene más brazo izquierdo, en el sentido de brazo El negociador. otro día en la mesa que tuvimos acá coincidimos que Herrera en una de esas puede ser mejor, por su perfil, mejor secretario de Hacienda que, Mira, que nosotros Ursúa por eso, nosotros precisamente. estábamos acostumbrados a que académicos que están básicamente comprometidos con la verdad absoluta y que no tienen inteligencia emocional para transmitir ciertas ideas muchas veces, estuvieran en la toma de decisiones. Eso va a tener que cambiar. Va a tener que haber gente Bueno, en que el caso tiene de mayor Videgaray, ¿no? capacidad negociadora. Bueno, Videgaray Videgaray era un era. excelente negociador, Por eso, sí. Pero académico. pero no era un académico. No, era un político. Era un político. Sí. A eso me refiero. Me refiero a Como que la secretario de Hacienda. principal... Por cierto, pésimo secretario de Hacienda desde mi punto de vista, porque endeudó al país. Aquí lo El mío dijimos también. muchas veces. Sí, exacto, lo dijimos muchas veces, pero en fin. Y la principal tarea del nuevo secretario de Hacienda pues va a ser jugar a que sus ideas no sean simplemente consejos que toma López Obrador, sino sean adoptadas por las figuras más importantes del ala radical de la 4T o del ala que está en la toma de decisiones independientemente de su radicalismo. Me refiero a Herrera no tiene que hablar directamente solo con López Obrador, muy probablemente ni siquiera valga la pena. Él tiene que convencer de la importancia de la técnica a Rocío Nale, a Irmeréndira Sandoval, a Raquel Buenrostro, a la gente que está hoy en día tomando decisiones de alta relevancia para Hacienda. Porque Oye, puras como tú mujeres. bien No, y a la dices- opinión pública. Qué bueno, a mí me da un gusto. Y en la opinión pública, reafirmando lo que dice Vidal, incluso a la opinión pública, que Ursúa no hizo. No. Entonces, Ursúa nunca ¿a qué salió, voy? nunca dio entrevistas. ¿A qué voy? nada. A que debemos dejar esta soberbia técnica que existía anteriormente, en la que el técnico se subía, No, decía eso qué sí. hacer y ya. Hoy en día el técnico va a tener que convencer a gente que no necesariamente está de acuerdo con la técnica, va a tener que cambiar el lenguaje que habla. La técnica, como dice Luis, y en ese sentido estoy de acuerdo, puede estar al servicio de la izquierda, pero se tiene que hablar un lenguaje distinto. A ver, Tiene un Sabino. modo el secretario de Hacienda porque la primera pregunta es ¿cómo se genera riqueza? Ellos tienen muy claro cómo se distribuye la riqueza. Está en el statement inicial del secretario de Hacienda ayer. Pero ¿cómo se genera riqueza? Con Pemex, ¿Y esa es su cómo, lógica. ¿Cómo se genera riqueza? Su lógica es con Pemex. Sí, Vamos, tienes razón. y la discusión de cómo se genera riqueza te lleva a pensar en una visión distinta de la economía. Tú no puedes tener una estrategia de relaciones públicas de solamente sentarte con los empresarios para generarles confianza. Tú tienes que crear la confianza estructural del Estado de Derecho, de que tus inversiones van a jalar. ¿Por qué tenemos un país que va a crecer al 0% este año? O al 0.5% pero este cuando año? la CFE se pelea con los constructores de los estás gasoductos, teniendo- no estás dando los mensajes No adecuados. estás teniendo Sabino, una, no estás teniendo una ¿Estás de visión de acuerdo? cómo generar riqueza, Sí, sí. de cuál es la confianza que tienes que transmitir. Y un secretario de Hacienda es insuficiente. Además, con el perfil de Herrera, yo tendría un poco más de escepticismo en términos de lo que puede generar
llegar Arturo Herrera, porque lo veo más como un hombre sí señor. Ha sido un sí señor para muchos temas, no lo hemos visto como secretario. Cuando los montan jóvenes los pandean, pero la verdad de las cosas es que ya no está tan joven. Está llegando un hombre con poco tiempo en las administraciones. Creo que no es un hombre que le vaya a decir que no a López Obrador. No, yo tampoco. Yo no veo a Herrera enfrentándose a López Obrador y decirle, señor presidente, dos bocas, como le había yo dicho antes, no funciona. Y acá dice Viridiana, tiene que salir a convencer a los otros. Nosotros, es difícil convencer a los convencidos. ¿Cómo salgo a Es convencer? que yo no creo que se trate de ¿Cómo salgo convencerlos? a convencer a mi oficial mayor? En términos administrativos, ningún secretario sale a convencer a su oficial mayor, lo nombra y le ordena. Por cierto, un día antes de irse, Ursúa firmó un decreto que le transfiere enormes poderes a la oficial mayor. Eso es a lo que me refiero. Un acuerdo, sí. A eso me refiero con la visión administrativa. Sí. Tienen una visión donde el gobierno es administración pública, no políticas amplias, en donde marcas toda la economía, donde puedes ayudar. Yo creo en un Estado que tenga la capacidad de intervenir en un entorno de mercado para crear condiciones de confianza, de competencia, de igualdad, de reparto, pero eso pasa por asumir, por ejemplo, políticas fiscales. A ver, señor Ursúa, vamos a cambiar la política fiscal porque es un gobierno de izquierda, porque usted va a necesitar dinero. No quieren eso. Bueno, ahorita. ¿Vamos a cambiar en lo que estás invirtiendo, señor Herrera? No, Ursúa Luis. sí, el que no quiere es el presidente. Sí, Ursúa sí quería la reforma fiscal. Ursúa y Herrera quieren una reforma fiscal. Cualquier técnico que se Bueno, respete. Esquivel también lo dijo. Él también. Sí. Una reforma fiscal que sea procompetitiva. Sí. El que no quiere es el presidente de la República. Sí. O sea, pero yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con Viridiana. O sea, el trabajo de Arturo Herrera, ¿quién redactó el Plan Nacional de Desarrollo que ahora quedó como anexo? Pues, Herrera, sí. Con Carlos Ursúa. Sí. Ursúa también. Bueno, Ursúa, claro, pero también Luis Herrera. O sea, son el mismo equipo. Por cierto, yo quiero aquí hacer un paréntesis y reitero mi rechazo total a los planes nacionales de desarrollo. A mí no me gustan para nada, no sirven para nada. Lean los otros planes de desarrollo de Peña, Todos son de Calderón, de Fox, no han servido para nada. Entonces, bueno, es tecnocracia izquierda. Es la planeación democrática que puso Miguel de la Madrid en la Constitución, claro. basada en el pensamiento de Meinheim, me acuerdo, que no ha servido para nada. Pero bueno, eso ya. O sea, cierro el paréntesis. Acabas de confirmar lo que les dije hace rato. Una izquierda que se respete es más tecnócrata que una economía de derecha que es menos tecnócrata, que cree más en Viridiana se está... No, es la verdad. Yo me estoy aquí, ya quiero hablar porque me estoy derritiendo. Yo no creo que esta vez. No, o de sea, la reforma fiscal, estábamos digamos, Herrera participó en la redacción de ese hoy anexo al Plan Nacional de Desarrollo y él va a tratar de ser secretario de Hacienda no conforme al Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador, sino conforme a los anexos. Pero para que sea eficaz, va a tener que convencer a la gente. Y tienes que convencer no solamente a los que ya están convencidos en el gabinete, a Graciela Márquez o a Marcelo Ebrard, etc., sino que hay que convencer a la gente que tiene una visión un poco distinta y que viene de Morena. Mucho, ¿no? Y lo que los tienes que convencer es que para que alcancen sus objetivos, que es de tener éxito, una economía más incluyente, una mejor distribución del ingreso, se requieren estas medidas que a lo mejor las puedes tachar de vino viejo, de neoliberales, o el peor insulto. ¿Te pareces a Agustín Carstens o a José Antonio Meade? Es un insulto así. Como, Sí. pero esas medidas son las que más van a ayudar a cumplir con el objetivo. Pero ustedes están partiendo de la premisa de que Herrera va a convencer a estos. ¿Y qué tal al revés? ¿Qué tal si estos convencen a Herrera? Bueno, no. ¿No? No, pues es que no son estos. Bueno, es sí, como digo, convences a Andrés Manuel López Obrador a través de convencer a los demás. Exacto. A ver, va Viridiana, perdón, Bueno. va Viridiana. Que tiene muchas cosas que decir. Sí, solo voy a centrarme en dos. La primera es, no me parece que la labor no es convencer a los convencidos. Sí. La labor es hacer entender a las personas que tienen una visión distinta del Estado, de la necesidad de tener pues cierto apego a las reglas normales de las matemáticas, digamos, y de la economía básica, que 2 más 2 suma 4. 2 bocas no suma 2 más 2, 4, es resta. En ese sentido. Pero lo quiere el presidente. Sí. Es su gran proyecto para su Estado, para reavivar la industria de la refinación en México, etcétera. Estoy de acuerdo. Dile que no a López Obrador.
Un gran negociador tiene que saber ceder en ciertas cosas con tal de que se acepten otras. Sí. A eso no estaban acostumbrados los técnicos. Como tú bien dices, el Plan Nacional de Desarrollo se hacía antes de que el presidente tomara decisión por grupos de técnicos en mesas cerradas, sin acceso absoluto a la sociedad civil. No servían para nada. Y sentaba las bases de lo que se daba seguimiento el resto de los 6 años. No servía para crear desarrollo, pero sí para sentar agenda. Casi. Eso ya se acabó. Para el presupuesto. Ahora, Por presupuesto. Y se cambiaba cada... ahora, segundo punto. Entonces, primer punto resumido, muy sencillo. Se trata de saber negociar y saber empujar ideas, algo que los técnicos tienen que aprender a hacer. Segundo punto, me parece muy fundamental que se cambien, en eso estoy en desacuerdo con Luis, de que se cambie el lenguaje y las herramientas que se utilizan para acercarse a la clase política. No te puedes acercar con un modelo de regresión lineal ya, no te puedes acercar con una tabla costo-beneficio. Te tienes que acercar, por ejemplo, con un grupo de historiadores económicos de alta relevancia, que expliquen cómo funcionó el milagro mexicano, qué fue lo que creó el milagro mexicano, cómo el milagro mexicano estaba basado en condiciones de la Cambiar los industria petrolera parámetros de conversación. que digamos. ya no modelo están económico presentes. alternativo. Y más aún, enfatizar el hecho de que cuando la economía estuvo más petrolizada, Leo, tú lo sabes perfecto, Sí. el ingreso del decil más bajo de la población no aumentó, No. bajó. Sí. Entonces, hay que hablar el lenguaje de los jefes. Los jefes hoy se llaman Rocío Nale, Irmeréndira Sandoval, Raquel Buenrostro y AMLO. Y esa gente habla un lenguaje Bartlett. distinto de la técnica. Y Bartlett. Ese cuesta más trabajo. Pero, pero ya llegó el momento. Pero dicen de- que chango nuevo no aprende, chango viejo no Es aprende vino, es vino, es maroma. vino. Es Ahora, vino viejo en odres. Si chango viejo no aprende. Oiga, sí, pero no se va a ya se nos poder. acabó el tiempo y yo sí quiero hacer una última ronda porque y sí quiero un comentario de ustedes del gran elefante en la sala y la primera gran prueba que va a tener que pasar Arturo Herrera se llama Pemex. El plan económico de Pemex. Estamos de acuerdo, ¿no? Eso, O es sea, eso es lo que puede arrastrar la economía nacional y es otra vez... hacia abajo. Hacia abajo. Solamente la puede arrastrar hacia abajo. Claramente, Pues no necesariamente, ¿no? No solamente hacia abajo. O sea, no la puede arrastrar. en las condiciones en no las que puede está con llevar este para arriba. endeudamiento, ok. en No la puede llevar condición para en la que No hay está- upside, No. hay menos downside, digamos. Ok. Yo creo que Herrera tiene un problema mayor. La nota no es que Herrera llegó. Sí. La nota es que Ursúa se fue. O sea, la nota es que tu secretario de Hacienda, Se que te te acompañó, se acaba de ir. Después discutimos si Herrera Oye, y tiene que los fue tamaños. fundamental en la campaña. Y fue muy importante para la confianza Sí, claro. de muchos inversionistas. Sí, claro, y que las claro. relaciones públicas llevadas a cabo por Romo no son suficientes para generar confianza en los inversionistas. Y no sé si tenga el seniority Herrera para generarle esa confianza a los inversionistas. Yo sí creo que tenemos un déficit y que la señal que se manda con la salida de Ursúa debe ser una llamada de atención para que López Obrador replantee que no tiene un modelo económico y que necesita poner a la gente más inteligente en su entorno a pensarlo. Y yo no sé si los jefes son las personas que mencionó ahorita Viridiana. Sí. Yo creo que el movimiento tiene un espectro muy amplio. Muy amplio. Pero se están yendo personas como Germán, como Ursúa, que nos daban una sensación de moderación, Sí. con una sensación de centro, con una visión de equilibrio dentro del movimiento. Pragmática, que además es conteste con la reacción de López Obrador de los primeros meses, en donde respeto a los indicadores macroeconómicos, respeto a los temas de déficit. Bueno, ese discurso Todo ese sigue, ¿eh? discurso sigue, pero la pregunta es, ¿este modelo nos aguanta 5 años y medio? Sí. Porque a la hora que no generemos riqueza, no tendremos que distribuir. Bueno, no le quiso entrar Sabino al tema de Pemex. Digo, estuvo bien su comentario, pero no, a ver, Pemex. Esa es la primera gran prueba. Muy bien, Viridiana. yo creo que Ursúa renunció por Pemex. Yo no creo que renunció sí, por Romo. Yo no creo que. mira, sí, yo de no creo plano. que. Yo creo que las pérdidas de poder habían sido consecutivas. Yo creo que hay un enorme temor de que el plan que se va a presentar el Sí. 25 de Ya, este es mes inminente, sí. no sea necesariamente sostenible y sí lleve a un cuestionamiento importante de la viabilidad del De régimen. las finanzas públicas. Pues sí, del régimen de López Obrador, que La está de- la basado en deuda. una idea de Sí. crecimiento petrolero. Correcto. Entonces, ante ese escenario, me parece que la primera gran prueba de, justo como mencionas, de Herrera va a ser la reacción de los mercados ante esto. Creo que Herrera va a tener que tener mucha mano izquierda para negociarlo, pero Pues también... le queda poco tiempo, Viridiana. Pues mira, sí va a...
López Obrador va a enfrentar a los mercados en ese sentido. Y los mercados, cuando uno los confronta, desafortunadamente, porque son muy poderosos, a uno no le va muy bien. O sea, yo siempre he dicho que lo que no ha entendido la izquierda, y me van a perdonar la palabra, es que los mercados son unos ojetes. Son unos ojetes. Entonces, y perdón la palabra, pero pues así son, ¿no? Pero hay regulación. A ver, existe la primera tarjeta de presentación de Arturo Herrera como secretario va a ser Pemex, Luis. Pemex es el eslabón más débil de las finanzas públicas y el que pone en riesgo la estabilidad en el corto plazo. Entonces, si te equivocas con Pemex, tiene un alto costo. Si a Pemex le quitan el grado de inversión una agencia más, vamos a tener una salida de por lo menos 15 mil millones de dólares de bonos que se venden al día siguiente. De Pemex. Bonos de y Pemex. Soberanos también, diría. Bueno, es que 15 mil millones son por razones legales, tienen que vender. Sí, claro. Una vez que se vendan esos, mucha otra gente va a decir, yo también me salgo. Me salgo como Ursúa antes de que venga la crisis, digamos. Entonces, lo que tiene que evitar él es esa salida de las calificadoras. Pero no es el reto más importante. El reto más importante es, uno, cómo salirte de la trampa del diferencial de tasas de interés que está manteniendo al peso en 19. Artificialmente con dinero especulativo. Y la única forma de salir bien de esa chicuelina es un tema taurino aquí para... lo entendí perfecto, diciéndole a los mercados, México es altamente atractivo para la inversión. Y todos los mensajes que está mandando el gobierno es, no quiero que entre inversión a México. Y el otro problema que tenemos es que la economía de Estados Unidos se va a desacelerar. Y tú tienes que prepararte para la desaceleración de Estados Unidos antes que esta llegue. El presidente tiene que hacer una reflexión. ¿Cuál es la probabilidad que Estados Unidos se desacelere o tenga una recesión durante mi sexenio? Y la respuesta que tiene que dar sí mismo es la probabilidad es 100%. Por lo tanto, necesito tener una economía relativamente sólida y por lo tanto necesito un entorno que sea propicio a la inversión. Y entonces el cambio que tiene que producir Arturo Herrera es empezar a convertir a México, que es lo que sea Sabino, la credibilidad de que en México estamos dispuestos a recibir más y no menos inversión en todos los sectores, pero particularmente en el sector energético. En la última encuesta que hizo Buendía y Laredo para Credit Suisse entre inversionistas, de portafolio, 86 inversionistas, tanto que residen en México como fuera, les preguntaron cuál es el país mejor latinoamericano en el mediano plazo para atraer inversión. Número 1, Chile. Número 2, Brasil. 3, Colombia. 4, Perú. México. Hasta Perú arriba, qué hasta vergüenza. el 5º lugar. Para que veas las condiciones de cómo se percibe ahora a México. Ese es el reto de Herrera. Pero lo más interesante de esto es que la confianza. Por cierto, los 4 que están adelante de nosotros tienen gobiernos de derecha. También te dice algo, Pero también te dice algo. Claro. La mejor persona para hacer México atractivo a la inversión es Andrés Manuel López Obrador. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y eso es lo que él tiene que entender. Y si Carlos Ursúa no supo convencerlo, si era más hábil en la mesa del Foro TV que en el gabinete, necesitamos que Herrera sea mucho más hábil y concuerdo con Viridiana. No basta convencer nomás a no es un hombre, sino todo, no es el a secretario todo de su Hacienda, alrededor. no puede el secretario de Hacienda. Oigan, no es suficiente el secretario de Hacienda. Qué buen análisis. Los dejo, me voy a ir de vacaciones un rato, pero regresando quiero tener todo un programa con ustedes, ya les dije, sobre el tema de la crisis. Hay una crisis del capitalismo, del neoliberalismo, cuáles son las opciones, si hay una crisis o no, porque eso es para empezar del neoliberalismo. Hay todo un debate si existe o no existe esa crisis. ¿Y cuál sería la alternativa? La tenemos preparada para después de las vacaciones. ¿Nos alcanzará Mark Twain ya dio respuesta a esa pregunta. ¿Qué es? Hace muchos años. No, a la pregunta de si su muerte fue prematuramente anunciada. Exactamente, exacto. Bien, ya empezó, Ya lanzó la primera provocación. Aquí ya ha habido varios escarceos. Exacto. No sé, Gracias, Luis. No sé ni por dónde le vamos a entrar a ese programa. Gracias, Luis, Viridiana. Gracias, Sabino. Un privilegio debatir con ustedes. Y vamos a una pausa y viene Javier Coello. Él es el abogado de Emilio Lozoya. Con él vamos a analizar lo que está ocurriendo en los distintos casos que involucran al exdirector de Pemex. Regresamos en un momento más.